Leyendo el último libro de la doctora Ramani, me he topado con un término que podría explicar muchas de las experiencias y relaciones que habéis tenido. Este término es el de narcisista híbrido. Ella no lo define del todo así, pero hace alusión a cierta hibridación o mezcla de los distintos tipos de narcisistas. Pero, ¿qué características presentaría un narcisista híbrido? ¿Son muchos los que se pueden clasificar así? ¿Qué cambiaría a la hora de relacionarse con ellos? En este vídeo vamos a intentar dar respuesta a esta y otras preguntas. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Sois muchos los que habéis escrito comentarios diciendo que la persona que conocéis no se ajusta precisamente a la definición de un narcisista clásico, tampoco al de un encubierto o un comunal, sino que más bien parecen una mezcla de ellos. También habéis referido que habéis conocido a gente que parece pasar de ser un narcisista grandioso a uno encubierto en la misma semana o incluso en el mismo día. Y esto tiene que ver con un hecho que es básico en psicología y que tal vez no se explique demasiado, y es que las categorías diagnósticas no suelen ser estancas. Esto quiere decir que las personas podemos exhibir una mezcla de rasgos de diferentes trastornos de la personalidad o subtipos de un mismo trastorno. En este sentido, alguien con rasgos narcisistas puede exhibir rasgos del narcisismo recogido en el DSM-5 y también rasgos de un narcisista encubierto, o un narcisista encubierto y uno comunal. Pero, ¿cómo serían estos narcisistas híbridos? Imaginemos por un momento a una persona llamada Carlos. Carlos es un ejecutivo de alto nivel en una gran empresa y presenta una mezcla de rasgos de narcisismo clásico o grandioso y encubierto o vulnerable. En primer lugar, atendiendo a los rasgos de narcisismo grandioso, Carlos tiene una autoestima inflada, tiende a la arrogancia y a la dominancia y necesita desesperadamente atención. Si nos fijamos en su autoestima inflada, Carlos siempre habla de sus logros y se considera a sí mismo como la pieza clave del éxito de la empresa. Constantemente busca reconocimiento y elogios de sus colegas y superiores. Cuando alguien se acerca a él o a su jefe con un proyecto que le ha salido bien, Carlos siempre intenta eclipsar los logros de los demás, minimizando o robando estos. Con respecto a la arrogancia, Carlos tiende a ser dominante en las reuniones y no tolera que cuestionen sus decisiones. Desprecia las ideas de los demás si no están alineadas exactamente con las suyas. Con esta actitud infunde el miedo en los demás, especialmente en sus compañeros de trabajo y en la gente que está por debajo de él en el organigrama de la empresa. Por otro lado, tiene una gran necesidad de atención. Le gusta estar en el centro de atención y disfruta cuando recibe elogios y premios. Se rodea siempre de personas que lo admiran y rara vez acepta críticas. Seguidamente, si atendemos a los rasgos de narcisismo encubierto, podemos comprobar que algunos de ellos se superponen con los del clásico, como puede ser la hipersensibilidad a la crítica, y es que este rasgo aparece en todos los tipos de narcisismo. Y por supuesto, nuestro personaje ficticio, Carlos, también presenta este rasgo, y es que aunque Carlos aparente ser seguro y confiado, es extremadamente sensible a cualquier tipo de crítica. Si alguien señala un error en su trabajo, se siente profundamente herido y puede reaccionar con agresividad o retraimiento. En estos casos, la agresividad forma parte del narcisismo abierto y el retraimiento del encubierto. Los encubiertos suelen retirarse o hacer como que no ha pasado nada y empezar a maquinar una venganza. En este ejemplo, nuestro amigo es más de este tipo. Por otro lado, detrás de su fachada de confianza, Carlos se siente inseguro acerca de sus habilidades y teme que otros descubran sus deficiencias. Tiene un alto grado de inseguridad interna que le hace ser extremadamente competitivo y menospreciar también a los demás para sentirse así superior. Estar junto a él nunca es del todo agradable, porque si él se siente bien es la alegría de la huerta, como decimos aquí en España, pero si no, todo el mundo tiene que presentar un rictus en la cara y agachar la cabeza. Junto con todos estos rasgos, Carlos también presenta una alta necesidad de validación, y es que a pesar de su aparente autosuficiencia, nuestro amigo necesita constantemente la validación de los demás. Si no la obtiene, puede sentirse vacío y deprimido. Por supuesto, rara vez comparte estos sentimientos de fragilidad y vulnerabilidad, pero cuando lo hace sorprende a propios extraños, ya que su actitud frente a los demás suele ser la de alguien muy seguro de sí mismo. Ahora bien, ¿cómo es un día normal en la vida de Carlos?
Un día, Carlos presenta un proyecto importante ante la junta directiva. Durante la presentación habla con confianza y asegura que su propuesta es la mejor opción para la empresa. Los directores elogian su trabajo y Carlos se siente en la cima del mundo. Sin embargo, uno de los directores hace una crítica constructiva sobre un aspecto del proyecto. Carlos mantiene una sonrisa, aunque siente que su mundo se desmorona internamente. Esa noche, en lugar de disfrutar de sus elogios, Carlos se obsesiona con la crítica, se siente atacado y traicionado, y comienza a pensar en formas de desacreditar al director que lo criticó. A diferencia de otras personas, Carlos no lo deja pasar, no entiende que fue una crítica constructiva, ni tampoco quiere admitir que aquel director tiene razón y que los apuntes que le dio beneficiarían a su proyecto y a la empresa en general. En lugar de eso, siente una humillación extrema y una vergüenza inimaginable. Por eso se sienta a maquinar cómo puede desacreditar a aquel director y hacer que le despidan. Comienza a pensar en lanzar rumores sobre él en la empresa, sobre su poca capacidad de trabajo, sobre lo poco adecuado que resulta y el lastre que supone para todos. Mientras Carlos está metido de lleno en estas cavilaciones, su mujer le interrumpe para preguntarle que qué tal el día. Entonces él arremete contra ella como si fuera la culpable de todas sus desgracias. Le acusa de descuidarle a él, a la relación, de no prestarle la atención suficiente. También le acusa de descuidarse a ella misma, de tener la casa siempre sucia y de tener que hacer él siempre todo. Lo que no menciona Carlos es que es ella la que se encarga de la crianza de los hijos, de limpiar la casa, de hacer la comida y además lo compagina todo con un trabajo peor pagado de las mismas horas y que la tiene realmente agotada. Ese día Carlos duerme un poco más tranquilo porque ha podido desquitarse con alguien cercano como es su mujer, trasladándole toda su frustración y toda su rabia a ella. Al día siguiente comienza a esparcir rumores del susodicho director, y lo que comienza como una pequeña bola de nieve se convierte pronto en una gigante campaña de difamación y de desprestigio, lo que motiva al despido de esa persona y a que Carlos ocupe su puesto. La interacción con sus colegas no es mucho mejor. Nuestro amigo, el nuevo director, es conocido por ser encantador y carismático, pero también puede ser manipulador. Si alguien en su equipo comete un error, Carlos le reprende duramente, no tanto por el error en sí, sino porque siente que refleja que él ha hecho algo mal. En cambio, si ese mismo equipo tiene éxito, Carlos se atribuye todo el mérito. Con esta forma de actuar y su peloteo constante, tiene maravillados al resto de directores, aunque estos no saben que nuestro amigo va a por ellos y a por sus puestos. En privado, Carlos a menudo se queja a su esposa sobre lo incomprendido que se siente en el trabajo y cómo nadie aprecia verdaderamente su genialidad. Y es que aquí vemos otra contradicción. Aunque aparenta ser fuerte y autosuficiente, busca consuelo y validación constante de aquellos más cercanos a él. Por supuesto, todos incurrimos en contradicciones diarias y constantes, pero esta es muy significativa para el caso que nos ocupa. Eso sí, cuando su mujer e hijos necesitan de su comprensión, dedicación y apoyo, él por supuesto nunca está ahí. Él solo se ocupa y tiene tiempo de las cosas importantes, que son única y exclusivamente las que le suceden a él. Las del resto, aunque sean de personas tan cercanas, son totalmente secundarias. Aunque esto ocurra en casi todas las ocasiones, su mujer cree que es alguien sensible, porque cuando no le está gritando o volcando toda su frustración en ella, es capaz de mostrarse vulnerable. Y porque al principio de la relación, hace 20 años, también era capaz de preocuparse un poco por ella. Y aunque de vez en cuando sigue apareciendo este comportamiento y hay como ciertos destellos de luz, cada vez son menos frecuentes, y no se da cuenta de que en realidad todo gira en torno a él, mientras ella, por supuesto, está dando el 300% de ella misma. Este ejemplo hipotético de Carlos ilustra cómo una persona puede mostrar una combinación de rasgos de narcisismo grandioso y encubierto, lo que puede llevar a comportamientos complejos y en ocasiones contradictorios. Estos comportamientos contradictorios confunden mucho a las personas de su alrededor, sobre todo a las más cercanas. Como siempre digo, no saben con qué máscara quedarse, si con la positiva o la negativa, y normalmente eligen la positiva, aunque aparezca muy de vez en cuando. También las personas cercanas a este tipo de narcisistas híbridos pueden estar confundidos porque no destacan en ninguno de los perfiles propuestos por los expertos, ya que pueden tener unos rasgos de aquí y otros de allá. Por eso, muchos de vosotros habéis escrito comentando que la persona que conocéis no se ajusta exclusivamente a un tipo de narcisista, sino que parece que tiene rasgos de uno y otro tipo. Y es que esto puede ser más común de lo que nos imaginamos. Aunque normalmente en las personas narcisistas predomina más un tipo
tipo de narcisismo u otro, a veces nos podemos encontrar con este tipo de narcisistas que desconciertan a todo el mundo. Esto no solo confundirá a su pareja o subordinado del trabajo o cualquier otra persona cercana que empiece un día a informarse sobre el narcisismo, sino también a cualquier profesional de la salud mental si es que nuestro amigo Carlos decide algún día acudir a él. Antes nos hemos preguntado si el conocer a alguien así cambia algo o se puede hacer algo, y la respuesta es no, no cambia nada. Y si lo hace, solo es para añadir más confusión y disonancia a la situación. Muchas personas se frenarán aquí a la hora de identificar a personas como Carlos como un narcisista, porque pueden ser un poco arrogantes, sí, pero también se muestran vulnerables a veces. Pueden estar autocentrados, pero de vez en cuando parece que te escuchen y te presten atención. Esto también, ahora que lo pienso, puede ser muy típico de los narcisistas encubiertos, pero entender que los narcisistas encubiertos no se muestran arrogantes, sino más bien hacen uso del victimismo o de un perfil mucho más bajo. Además, también estos narcisistas híbridos pueden quitarse de en medio a sus competidores en el trabajo, pero ocultarán muy bien los medios por los que lo han hecho. También muy típico de narcisistas encubiertos o psicópatas integrados. Por lo que, por todo ello, personas como Carlos caminan por el mundo como si tal cosa. Por ejemplo, se presentan ante sus empleados como los jefes perfectos y carismáticos, atentos a robarte cualquier logro tuyo o a desbancarte y estropear tu carrera si te consideran una amenaza. También pueden presentarse un poco arrogantes y despreciativos casi siempre, pero lo equilibran con el chiste perfecto en el momento adecuado. Un sí pero no constante, un tirar la piedra y esconder la mano. Son arrogantes y engreídos la mayor parte del tiempo, pero a la vez se muestran las suficientes veces vulnerables como para que no salten todas las alarmas. Van de un extremo al otro del espectro narcisista como si tal cosa. Aquí un consejo que os voy a dar es que al final no tenemos que fijarnos tanto en los rasgos, sino en los comportamientos. Sé que está muy de moda intentar identificar a una persona como esto o como lo otro, y en este caso como un narcisista, pero es importante que nos fijemos en los comportamientos y nos preguntemos cómo esos comportamientos nos afectan a nosotros. Es decir, habrá personas que estén muy autocentradas, pero que al final de cuentas siempre estén ahí cuando las necesitemos. O habrá personas que muestren algunos rasgos narcisistas, pero que estos no nos afecten en nuestra relación. También tienes que saber que existen muchos otros factores de riesgo para que aparezcan estas relaciones desiguales, tales como adicciones, problemas de salud mental, antiguas expectativas de género, entre otras. Es decir, el narcisismo no es el único factor que puede explicar este tipo de relaciones, pero sí es el único en el que nos centramos en este canal. Por lo que cuando conozcas a alguien así, pregúntate, ¿mi relación con esta persona es sana? ¿Me afecta que sea arrogante o despreciativo? ¿Qué recomendaría a alguien que estuviese en mi situación? ¿Es sano para mí quedarme a su lado o es mejor tomar distancia? Estas y otras preguntas nos arrojarán un poco más de luz en el camino y nos allanarán este. Al final de todo, da igual si esa persona es moderadamente narcisista, narcisista encubierto, abierto o híbrido. Lo que cuenta es cómo nos sentimos a su lado y si nos conviene o no seguir haciéndolo. Bueno, espero que este vídeo os haya gustado y os haya hecho reflexionar a todos, sobre todo a aquellos que tantas veces habéis puesto que esa persona que consideráis narcisista a veces se comporta como un abierto y otras como un encubierto. Por cierto, me interesa saber mucho cuál es vuestra opinión al respecto. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que reúna esta característica? ¿Cómo fue vuestra relación? ¿Cómo te diste cuenta? Por favor, déjamelo abajo en la caja de comentarios. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales o con alguien que creas que lo pueda necesitar. Suscríbete si no lo has hecho todavía, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.